¿Qué tal, estimados? Es un placer tenerlos nuevamente en este video. Vamos a desarrollar un examen del curso de análisis estructural. Como pueden observar, es un examen T1 que se ha realizado en la Universidad Privada del Norte. El semestre es 2021, el año pasado, y bueno, van a tener dos problemas en este caso que he tomado. Me parece que hubieron más problemas porque aquí sumando son 8 puntos. Bueno, la cuestión es que voy a desarrollar al menos estos dos problemas que he tenido la amabilidad de poder obtener. Entonces, sin más preámbulos, continuamos. Decimos, a ver, el primer punto, determinar la fuerza cortante y el momento flexionante internos en el punto C, en ese punto. De la viga que se muestra, obviamente, tiene una carga distribuida trapezoidal. Entonces aquí va a tener un apoyo fijo y un apoyo móvil, nada más. Es lo único que nos piden, mientras que para el segundo problema vemos aquí una armadura. Nos dice que cada elemento va a tener una sección de área de 400 milímetros al cuadrado y creo que este es el módulo de elasticidad, que es 200 gigapascales. Determinar el desplazamiento vertical en la punta C si se aplica una fuerza de 4 kN. Entonces ya vamos a ver cómo sería tu solución. Empezamos. El problema 1, lo único que vamos a tener que realizar en este caso tendría que ser obviamente el cálculo de las reacciones, porque con las reacciones yo ya puedo determinar lo que son los diagramas de fuerza cortante y momento flector, pero en este caso solamente vamos a determinar esos dos valores, no vamos a graficar ningún diagrama. Aquí tenemos las interrogantes, la fuerza cortante en el punto C, porque ahí nos pide, recuerden, en el punto C. Y también nos pide el momento en el punto C. Puede ser positivo o negativo, no lo sabemos. Dibujamos nuevamente la estructura. El punto A viene a ser el cálculo de las reacciones. Si se dan cuenta, aquí debemos particionar en dos figuras. Uno en un rectángulo, que ya tenemos su altura, 0,5. Y el triángulo, que en este caso sería, obviamente la altura en este caso cambiaría, ¿no? Sería obviamente este de acá. Si todo mide 1,5 de alto, entonces por resta en este caso sería 1 kilonewton. Y de esa manera ya tengo la altura del triángulo. Hallo las resultantes. Para hallar la de rectángulo, acuérdense que es 0,5 por la longitud de toda la viga, que viene a ser en este caso 12. A ver, vamos a multiplicar 0,5 por 12. Obviamente nos da 6 kN, acá lo tenemos. Mientras que para la carga distribuida triangular también hacemos lo mismo. Su fuerza resultante viene a ser la base 12 por la altura, que viene a ser 1 kN sobre 2. Y de la misma manera también obtenemos 6 kN. ¿En qué posición? Obviamente su centro de gravedad para el rectángulo en el punto medio. Y para la carga distribuida triangular va a estar a 1/3 de la base. En este caso viene a ser el ángulo recto. Y a 2/3 de este otro ángulo de acá, de un ángulo alfa. Nada más, de esta manera estamos determinando. Y tendríamos que, bueno, aplicar las condiciones del equilibrio, tomar sumatoria de momentos en el punto A para determinar la reacción vertical en el apoyo B. Creo que no es tan complicado este paso. La reacción en B nos da un valor de 7 kN hacia arriba. Y aplico también sumatoria de fuerzas verticales, despejando así la interrogante en A, y hallo su reacción, que es 5 kN. Recuerda que como no hay cargas o fuerzas horizontales, el apoyo fijo tiene dos reacciones, por lo tanto no va a haber un valor en su redundante horizontal. De esa manera ya hemos hallado las reacciones, y ahora justamente lo que nos piden es esa cortante y ese momento. Sin embargo, tengo otra forma quizá también para resolverlo. Quizás algunos empleen cortes, que también es válido, pero yo voy a optar por el equilibrio estático. Entonces el equilibrio estático tendría que hallar obviamente la altura que va a tener en este punto de acá cuando es 3 metros. Necesito esa altura que no conozco, la altura total. Entonces voy a dibujar nuevamente la estructura, o mejor dicho las cargas. No estoy colocando acá esas flechas, solamente la figura.
Y si se dan cuenta, de esta manera sería, ¿no? Porque acá yo necesito, bueno, acá puedo particionarlo, recuerda, simplemente estoy haciendo esto, dibujando esta altura. Y acá lo que voy a determinar es este h pequeño que viene a ser para ese triángulo. Si te das cuenta, puedo hallar esa altura haciendo semejanza de triángulos. Acuérdate, es altura mayor del triángulo, que es 1, sobre la base mayor, que viene a ser en este caso, a ver si no me equivoco, 12 metros, toda esta longitud. Luego igualamos a la altura pequeña que va a tener ahora este triángulo pequeño sobre su base de este triángulo, 3. De esa manera despejo la altura h, me da 0,25 kN sobre metro. Con esa altura h yo ya puedo hacer el equilibrio estático. Entonces vamos a ver este paso de acá, que es empleando el equilibrio estático. Solamente tendría acá que particionar acá los elementos. Yo lo estoy haciendo de esta manera. Todo este tramo hasta este punto es 3 metros. Solamente nos interesa este de aquí. Y coloco, recuerden como cuando hacen cortes. Cuando hacen cortes, la cortante es en este sentido, el momento así y la fuerza normal. Algo parecido he hecho aquí. Simplemente que ahora ya no es a una longitud X desconocida, sino a una longitud de 3 metros. De esa manera yo ya obtengo esta carga trapezoidal, si se dan cuenta. Justo ese h que necesitaba, que vale 0,25, coloco yo acá. Ese es mi 0,25 que vale aquí. A ver, vamos a hacerlo más. Aquí 0,25. Recuerden, esa altura hemos hallado nosotros, con la finalidad de hallar la fuerza resultante para esta carga distribuida triangular y la fuerza resultante que ya igual lo tenemos, que es 0,5. Entonces para el rectángulo, que su altura es 0,5 kN sobre metro, sería la resultante 0,5 por la longitud 3 nada más, y nos da un valor de 1,5 kN en el punto medio, a 1,5. Mientras que la carga distribuida triangular sería la base 3 por la altura, que es 0,25, recuerda, 0,25 sobre 2. ¿Cuánto me da esto? 0,375. Este 0,75 solamente es la altura desde este punto de acá hasta aquí, hasta el de arriba nada más. Entonces ya hemos determinado esas fuerzas resultantes. ¿Con qué intención? Con la intención de hallar las fuerzas cortantes ahora sí. Simplemente acá sería aplicar nuevamente condiciones del equilibrio. Para hallar fuerza cortante tengo que hacer sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba. Yo estoy considerando positivo hacia arriba, por lo tanto digo 5, que es la reacción, menos 0,375, menos 1,5, menos la cortante en C, igual a 0. Despejo esa cortante en C que necesito y me da un valor de 3,125. ¿En qué sentido? Hacia abajo, ¿no? Porque yo estoy considerando hacia abajo. De esa manera nos ha dado esta cortante. Hemos hallado ya la primera cortante que nos pedían. Luego quiero hallar el momento flexionante en el punto C. Es lo mismo, ahora aplica el momento en el punto C. Te das cuenta, sería momento antihorario, yo lo estoy considerando positivo. Sería 5 por 3, como genera un momento horario, sería negativo, más 1,5 por 1,5, como nos va a dar un sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Y de la misma forma para el 0,375 por, en este caso sería, recuerda, este es a un tercio de 3. Que te das cuenta que se va a los 3 y te queda 1, ¿no? Nada más sería eso. Por eso estoy colocando por 1. Menos el momento, porque aquí sí está en sentido horario, igual a 0. Y el momento nos da menos 12,375 kN por metro. Como nos ha dado negativo, quiere decir que el momento no actuaba horario, sino actuaba de forma antihoraria. Y si tú quieres graficarlo, porque también se puede, bueno, acá ya lo tenemos comprobado con este programa FTool. Aquí estoy colocando la estructura. Aquí está. Vamos a ver las reacciones. Ahí está. Estas son las fuerzas cortantes. Miren cuándo nos está dando esta fuerza cortante. 3,125. ¿En qué posición? Este es positivo arriba. Recuerdan las cortantes. Y hacia abajo el negativo. La reacción de 5
la reacción de 7. ¿Cuánto nos dio la cortante de nosotros? 3,125 hacia abajo. No quiere decir que hacia abajo es negativo. Ustedes deben recordar por su curso de estática que cuando evalúas una estructura de izquierda a derecha, nada más, y si la cortante, en este caso, imagínate, nosotros teníamos estos valores, ¿no? A ver, ¿dónde está? Este de aquí 5, teníamos 5. A ver, acá teníamos, este valor sería 1,5 y 0,375. 1,5 y 0,375. En este caso, como la cortante, como está en sentido hacia abajo, nos ha dado positivo, obviamente porque de izquierda a derecha, cuando la cortante va hacia abajo, es positivo. Nada más. Esa es la única forma que estamos comprobando. En cambio, si tú lo tomas de derecha a izquierda, cuando la cortante es hacia arriba, es positivo. Nada más. De la misma manera para el momento flector, sería en este caso si el momento de izquierda a derecha, el momento es antihorario, sería en este caso positivo. Mientras que, a ver, sí, está bien. Mientras que si es de izquierda a derecha y digo de derecha a izquierda, porque este fue el primero, ¿no? De izquierda a derecha, ya, de derecha a izquierda, el momento cuando es horario es positivo, nada más. Vamos a comprobar, a ver, acá el momento en realidad debe ser, como aquí ya lo estoy indicando, antihorario. Obviamente que va a ser positivo, ¿no? Aquí estamos indicando si lo evaluamos de izquierda a derecha, y así lo hemos evaluado. Vamos a ver acá en el programa, ahí está. Recuerda que en momentos flectores el signo negativo es hacia arriba y el signo positivo hacia abajo. Ahí está nuestro valor de 12,375 positivo. De esa manera entonces hemos comprobado este primer problema, que no ha sido muy difícil, y continuamos para el segundo problema. En este caso tenemos una armadura. El primer tema o el primer ejercicio creo que solamente fue aplicar en la estática. Para el segundo problema vamos a aplicar lo que son cargas virtuales en este caso, porque si te das cuenta nos piden determinar el desplazamiento vertical. ¿Habrán muchos más métodos? Claro que sí, pero en esta ocasión vamos a desarrollarlo por el método de la carga virtual. Me parece que no nos especifican qué método, pero bueno, casi siempre son esos métodos los más prácticos. Y decimos lo siguiente, estoy dibujando de nuevo la misma estructura, tiene 3 barras, una carga horizontal de 4 kN, y el primer paso va a ser calcular las reacciones. Si te das cuenta, en la sumatoria de fuerzas en X, como este apoyo fijo tiene reacción en X también, es muy sencillo hallar esta reacción. Simplemente es, si acá hay una carga de 4 kN, por equilibrio, esta reacción horizontal debe ser también 4 kN, pero en sentido opuesto. Vamos a hallar las reacciones verticales en A y en B. Vamos a tomar momentos en el punto A. Sería BY por 8, 4 por 3 en el otro sentido, pues lo estoy colocando negativo, ya que antihorario positivo igual a 0. Despejo la reacción vertical en B, me da un valor de 1,5 kN. Hacia arriba yo lo he considerado, por eso está así. De la misma manera puedo aplicar sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo, y de esa manera también despejo el valor de AY y me da menos 1,5 kN. Quiere decir que no iba hacia arriba, simplemente iba hacia abajo en este sentido. Como paso 2 vamos a tener que determinar las fuerzas internas que va a tener esta estructura. Podemos hacer, a ver, quizás nudo en C. Estoy aplicando el método de los nudos en este punto. Te das cuenta que la redundante va a ser la tensión CA y la tensión CB. Aquí estoy colocando. Y obviamente voy a tener que descomponerlo, ¿no? Te das cuenta que aquí tienes el ángulo alfa por propiedad trigonométrica o geometría. Este ángulo también viene a ser alfa. De esa manera yo descompongo. Debes recordar que el coseno siempre es a la horizontal, mientras que el seno es vertical. Estoy descomponiendo la tensión sea coseno, que es 4/5, coseno de alfa. Creo que sí, esa
identificación de ángulos si lo tienen claro, ¿no? A alfa se lo pone 3, su base 4 y por Pitágoras la longitud de ese tramo es 5. De esa manera entonces estoy colocando los ángulos, o en este caso la descomposición, y de esa manera descompongo en coseno y en seno. Te das cuenta que en la tensión CB también va a ser lo mismo, por coseno 4 quintos y por seno 3 quintos. Lo he considerado en tracción, por eso los sentidos donde está apuntando las flechas van a tener esta posición. De esa manera yo puedo tomar sumatoria de fuerzas en X. Te das cuenta que sería la tensión CB por 4 quintos menos la tensión CA por 4 quintos porque va hacia la izquierda. Acuérdate que yo estoy considerando hacia la derecha positivo. Más 4 igual a 0. Entonces el más 4 puede pasar al otro extremo, sería menos 4. Y ahí obtengo mi primera ecuación porque aún tengo dos incógnitas. Faltaría una ecuación más. Aplico sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba positivo. Te das cuenta que esas dos reacciones van hacia abajo, por lo tanto estoy colocando negativo. En el mismo orden, tensión CB por 3 quintos menos tensión A por 3 quintos, como no hay fuerzas verticales, igual a 0. Cuando ya tengo mis dos ecuaciones, creo que esto ya es fácil que ustedes lo resuelvan. Y la tensión CB me está dando un valor de menos 2,5 kN. Quiere decir que no trabaja a tracción, sino a compresión, porque yo había considerado en tracción los dos. Sin embargo, la tensión CA sí trabaja a tracción, con el mismo valor de 2,5 kN. De esa manera ya hemos hallado estas dos fuerzas internas del tramo, en este caso, el tramo AC y el tramo CB. Faltaría el tramo AB. Bueno, el tramo AB podemos aplicar también nudos en el punto A. Este sería en el nudo A. Coloco la reacción vertical que había hallado. En este caso era 1,5, si no me equivoco. ¿Sí? 1,5 AY hacia abajo. Y por eso ya le estoy cambiando yo el sentido. 1,5 kN hacia abajo. La reacción horizontal 4 kN hacia la izquierda. Y como la tensión, recuerda, en este caso, la tensión CA me dio, en este caso, positivo, quiere decir que está en tracción. Entonces acá lo tengo que dibujar en tracción también, 2,5. De esa manera, solamente tendría que descomponer nada más esta fuerza inclinada por coseno y por seno. Ya saben cómo realizarlo. Y si te das cuenta ya, cuando aplicas sumatoria de fuerzas en X sería 2,5 por 4 quintos menos 4 más tensión AB. Despejas tensión AB y nos está dando un valor de 2 kN en tracción. Una vez que ya determiné todas las fuerzas internas de mi armadura, el tercer paso, en este caso, sería aplicar la carga unitaria. Justo en el punto donde a nosotros nos está solicitando ese desplazamiento vertical. Porque recuerdan aquí en el enunciado, nos pedían que calculemos o determinemos el desplazamiento vertical de la junta C. Entonces, como vamos a determinar ese desplazamiento, el paso 3 es aplicar justo la carga unitaria en ese punto. De esa manera, creo que ya los pasos se repiten, por eso yo ya lo estoy colocando directamente. Nuevamente calcula reacciones, aquí hay de repente unos atajos. Si solo hay una carga puntual de 1 en el punto medio y es simétrico la estructura, como no hay cargas horizontales, este de aquí es 0. Y como si fuera una viga, recuerden, con una carga puntual en el punto medio, las reacciones van a ser la mitad, nada más. Si este es 1, es 0,5. Si fuera 20, cada reacción valdría 10, nada más. Nuevamente aplican también el método de los nudos en este punto, determinan las fuerzas internas de esta barra y finalmente esta otra de aquí. Una vez que ya determinaste también las fuerzas internas de la carga unitaria que hemos aplicado, recuerda que no tiene unidad, en este caso es una carga unitaria nada más. Pasamos a este siguiente paso, que viene a ser el paso 4, calculando ya el desplazamiento vertical en el punto C. La única fórmula que vamos a utilizar es esta de aquí. Va a ser desplazamiento, ya sean verticales u horizontales, es igual a la sumatoria de las fuerzas normales, que viene a ser de la estructura real, por las fuerzas normales de la estructura virtual donde yo he aplicado mi carga unitaria, por la longitud de ese tramo o de esa barra sobre el módulo de elasticidad por el área.
Nada más sería aplicar esa fórmula. Aquí ya estoy colocando desplazamiento vertical en el punto C es igual a 1 sobre EA, porque si te das cuenta, como es constante, todas las barras van a tener el mismo módulo de elasticidad y área. Lo estoy sacando nada más y de esa manera reemplazo, ¿no? El 2,5, recuerda, era nuestra tensión CA, multiplico por la tensión CA, en este caso, de la barra o de la estructura de la carga unitaria, que es 5 sextos, pero en compresión. Por eso aquí lo estoy colocando de esta manera. Sería por menos 5 sextos por la longitud de este tramo, que es 5 metros. Y de esa manera se dan cuenta que serían todas las barras, menos 2,5, ahora la tensión CD, kilonewton, por menos 5 sextos también, por 5 metros. Y finalmente el último o la última barra era 2 kilonewton. A ver, aquí es 2 kilonewton por 2 tercios, aquí está, 2 tercios en tracción, eso es positivo, por 8 metros, que vale toda esta longitud, ¿no? Nada más. Una vez que ya tengo eso, reemplazo y me está dando un valor de 32 kilonewtons por metro sobre 3 por el módulo de elasticidad y el área. Entonces acá ya tenemos que simplemente reemplazar. Recuerda que kilonewtons es también expresado como por 10 al cubo, nada más. Newtons en este caso y por metros. Y abajo sería el módulo de elasticidad era 200 gigapascales. A ver, deben recordar que un pascal, su unidad es newton sobre metros al cuadrado. Un gigapascal en este caso sería 10 a la 9. Así como hay un megapascal que viene a ser en este caso 10 a la 6. Como es gigapascal y el valor es 200 gigapascales, solamente colocar 200 por 10 a la 9 newton sobre metros al cuadrado por el área, que en este caso es 400 milímetros al cuadrado. Como yo no quiero milímetros, quiero metros, simplemente acá hago una conversión. Arriba pongo un metro, es igual o sobre 1000 milímetros, y como tengo que elevarlo al cuadrado para que se simplifiquen esto de aquí, nada más estoy operando de esta manera. Entonces, simplifico este de aquí, te das cuenta que milímetros con milímetros se van, metros cuadrados con metros cuadrados también, newton con newton, y lo que en realidad nos debe quedar como unidad es la longitud, porque es un desplazamiento, va a tener una unidad de longitud, ya sea metros, centímetros, etc. De esa manera reemplazo nada más los valores y me está dando que el desplazamiento vertical en el punto C me da un valor de 1,3333 por 10 a la menos 4 metros. ¿En qué sentido? Hacia abajo, porque así yo le considero mi carga unitaria. Vamos a comprobar, aquí ya lo hemos desarrollado también con el programa y acá estamos observando, ¿no? Si gustan podemos verlo aquí. Aquí está el elemento, 4 kilonewton. Acá estamos las fuerzas axiales, recuerden. Y acá tenemos el desplazamiento vertical en ese punto que nos da menos 1,333 por 10 a la menos 4. En el programa lo considera negativo cuando, obviamente, a ver, el eje de coordenadas hacia arriba es positivo y hacia abajo obviamente va a ser negativo, ¿no? Entonces, como yo he aplicado una carga unitaria que va hacia abajo, entonces a nosotros nos ha salido positivo. Y en el programa está comprobando que obviamente se está deformando hacia abajo y con ese mismo valor. Nada más es eso. Ahora sí, hemos comprobado nuevamente que todos los valores o cálculos son los correctos. Así que bueno, espero haberles ayudado quizás y nos vemos en otro próximo video.